Hola amigo, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo Contreras. Vamos a hacer un análisis descriptivo de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión de las ventas de una cafetería. Estamos en la página de kaggle.com. Hemos ido a datasets y estamos en unos datos que hemos descargado que se llaman de las ventas de los datos de Coffee Shop Sales. Esto es datos de venta de un negocio. ¿Ok? Muy bien, lo hemos descargado y esto lo tenemos acá en Excel. Tenemos el número de transacción, la fecha de transacción, tenemos del 1 de enero al 30 de junio, es decir, 6 meses, el tiempo que duró la transacción, la cantidad vendida, el código de la tienda, la ubicación de la tienda, código del producto, precio unitario, categoría de producto, producto, tipo de producto y detalle del producto. Y tenemos las ventas, ¿ok? Las ventas. Vamos a hacer el análisis enfocado a las ventas. Podríamos hacerlo al precio unitario, podríamos hacerlo también al tiempo de transacción, ¿por qué no? ¿Y por qué no a la cantidad vendida? Entonces queremos ver, cada fila representa una transacción. Vamos a hacer ese análisis de esa facturación de este negocio. Tenemos nuestra columna de ventas y tenemos todas nuestras medidas que queremos obtener de estadística descriptiva, ¿ok? Voy a ampliar un poquito para que lo puedas ver mejor. Listo. Listo. Vamos a ver. Quisiera saber primero cuánto es el número de observaciones que tenemos. Me voy a FX, me voy a contar, función contar, pongo aceptar y me pide los campos. Me voy a 96, control shift, flechita para abajo y tengo 148.369 observaciones. 148.369 facturas, facturación, ¿ok? Cada una es una factura. Mi siguiente pregunta es, ¿cuánto es la factura más baja? ¿Cuánto es la factura mínima que hemos tenido? Me voy a FX y escojo la función min, aceptar. Y escojo mi rango de datos, control shift hacia abajo, enter. Mi valor mínimo, es decir, mi facturación más baja durante este año, 6 meses, es de $18. Perfecto. ¿Cuánto ahora es mi factura más alta que he tenido? Mi factura más alta, nos vamos a la función fx, escogemos la función max y escogemos nuestros datos. Perdón. Vuelvo a hacerlo, max. Vamos a borrarlo. Ok, vuelvo a hacerlo, no sé qué, aplasté. Bien, escojo max, listo. Okay. Y escojo mis datos, control shift, flechita para abajo, aceptar. Listo. El valor máximo que he facturado es de 439.14. Vamos a hacer las clases para mi tabla de frecuencia, para ver qué rangos de facturación son los más comunes en mi negocio. Muy importante. Número de clases, vamos a establecer 10. Intervalo. El intervalo, la fórmula de intervalo, de acuerdo a estadística descriptiva, va a ser igual al valor máximo menos al valor mínimo dividido para el número de clases que yo deseo. Si yo divido, vamos a calcular, valor máximo menos valor mínimo, lo ponemos todo entre paréntesis para evitar cualquier error de cálculo, dividido para el número de clases. El intervalo al cual yo voy a trabajar para establecer mis clases de precios es de $42 con. Vamos a establecer, ya con ese intervalo, puedo armar mis frecuencias. ¿Okay? Vamos a ver. Vamos a establecer 10 clases, dijimos, 1, 2. Vamos a establecer 10 clases. Bien. Vamos a establecer el límite. El primer límite de la primera clase es el valor mínimo, 18, más mi intervalo sugerido, que es 42,11. 42,11. Tenemos que mi primera clase va a ser desde el valor mínimo 18 a 60.
¿Okay? 18,70. El segundo límite va a ser 60 más mi intervalo sugerido. Ok, listo. 102. Mi siguiente intervalo va a ser 61 a 102. El tercero va a ser 102 más mi intervalo. 144. Mi clase va a ser 103 a 144. Si te das cuenta, podríamos poner fijo el intervalo y copiar hacia abajo. Eso es lo que voy a hacer de aquí en adelante. Mi siguiente límite es 144 más mi intervalo. Siempre vamos a sumar más el intervalo. Lo pongo fijo con signo de dólares, mi letra F. Y copiamos para abajo. Y tiene que tener una medida de comprobación. El límite del último intervalo debe ser igual a mi valor máximo. ¿Ok? Muy importante. Vamos acá. Entonces ya tenemos aquí 145 a 186. 187 a 229. 230 a 271. 272, perdón, 272 a 313. 314 a 355. 356 a 397 y 398 a 439. Perfecto. Déjenme revisar 103, 144, 145, 229, 187, 271, 273, 314. Perfecto. Hemos establecido el intervalo y me ha permitido calcular los límites y me ha permitido calcular las clases. ¿Ok? Eso lo hicimos manualmente. Vamos a calcular el número de facturas, la frecuencia, el número de facturas que caen en cada rango, en cada clase. Esto es muy importante para saber cuál es el rango de facturación que yo tengo, el que más se repite en mi negocio. Vamos a ver. Nos vamos aquí a frecuencia absoluta, Fx, y escogemos, seleccionamos la función frecuencia. Aceptar, y escogemos nuestros datos, desde el 96, control shift hacia abajo, y me pide también los grupos, que en este caso son mis límites. Mis límites, me voy por acá, me voy a grupos y escojo mis límites. ¿Ok? Pongo aceptar. Listo. Me ha contabilizado cuántas facturas caen en un rango de 18 a 60, es decir, 16.973 de 148.369. Muy importante este dato. Veo que el rango de facturación entre 103 a 144 es la que más se repite en mi negocio. 46.621. Muy bien. Aquí tengo un detalle. A medida que va ampliando este rango, por ejemplo, va disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, este rango de facturación, como quisiera que todas mis facturas estén en ese rango, ¿no? 356 a 397, apenas 213 de 148 y 369 están en ese rango, muy pocas, ¿ok? Aquí veo algo, me está diciendo que hay 15 facturas que están superior a mi límite de 439,14. ¿Eh? Vamos a hacer algo para incluirla acá. Vamos a aumentarle aquí a este cálculo unos... No me está incluyendo el último valor. Sumémosle unos 10 centavos más. ¿Eh? Más 10 centavos. Perdón, ahí no es la suma. Es acá, en mi límite, más unos 10 centavitos para poner el límite un poquito arriba y que me incluya esa factura. Listo, ahí estoy. Lo incluí entonces en ese rango de 439, puse unos centavitos más y redondeó. Tiene que cuadrarte la sumatoria de todo esto. La sumatoria de todo esto tiene que cuadrarte con el número de observaciones
que es 148.369. ¿Ok? Tiene que cuadrar. Perfecto. Listo. Vamos a la frecuencia acumulada. Entonces tenemos dos rangos de facturación muy importantes en mi negocio. 46.621 en el rango 103 a 144. Seguido del rango de 61 a 102. Es mis dos rubros, mis dos rangos de facturación más comunes que más se repiten en mi negocio. Un dato muy importante. Me gustaría verlo en términos del número de facturas, pero también me gustaría verlo en términos de porcentaje. Vámonos a la frecuencia relativa. Divido 16.973 para el total. ¿Okay? Y lo ponemos fijo con decimales. Porque voy a dividir cada una de las frecuencias absolutas para el total. Recuerda que si no tienes el formato de porcentaje, te va a salir así. Coloca el porcentaje. Sumamos y tiene que darnos el 100%. Mira que la facturación más alta, que va de 398 a 439, que son 15 facturas, apenas representa, vamos a ponerle aquí un par de decimales más, apenas representa el 0.01%. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Vamos a ponerle estos colores. Bueno, ahí está. Otro dato muy importante en términos de frecuencia, quisiera ver la frecuencia acumulada. Parto de 16.973 y voy sumando y voy acumulando mis frecuencias en la frecuencia acumulada. Y el total debe cuadrar con mi valor máximo, mi número de observaciones, perdón, 148.369, 148.369. Listo. Y vamos a verlo en porcentaje. Esta visualización en porcentaje es muy importante. Divido la frecuencia acumulada para el número de observaciones, lo pongo fijo. No, sí, está bien. La frecuencia acumulada dividido para el número de observaciones. Si estaba en lo correcto, me confundió un poco. Ok. Esto es muy importante, muy importante. En el rango de precios, en el rango de facturación 18.60, tengo el 11% de las facturas. Pero en el rango de 18 a 102 dólares, tengo ya el 28%. En el rango de 18 a 144, ya tengo el 60% de mi facturación. En el rango de 18 a 186, tengo ya el 74% de facturación y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Hemos realizado estadística descriptiva, la parte de tabla de frecuencia y las medidas de tendencia y las medidas básicas para obtener esa tabla de frecuencia. Vámonos ahora sí a las medidas de tendencia central, que es la otra parte de estadística descriptiva. Me gustaría saber el promedio de facturación. ¿Cuál es mi valor representativo en esta facturación de este negocio? Me voy al promedio, me voy a FX y busco promedio. No tengo. Busco promedio. Ahí está el promedio. Aceptar. Me pide el conjunto de datos. Control, Shift, flechita para abajo. Y mi promedio de facturación es 148,86. Aquí está. Ok. Vamos al valor de la mediana. El valor que ordenada las facturas, el valor de las facturas, calculamos justo el valor que representa el 50% de mis datos. Esto, ¿cómo se lo obtiene? El número de observaciones, 148.369, dividido para 2. Y nos da la ubicación de la mediana. Vamos a calcular fx y busco mediana. Aquí está, aceptar. Y selecciono mis datos, control, shift, flechita para abajo. Listo. El valor que divide mis datos exactamente en la mitad es de 135 dólares. Mira que tengo una facturación de 18, una facturación máxima de 439
y mi promedio es 148,86. ¿Ok? Y mi mediana 135. Vamos a la moda. La moda es el valor que tiene mayor frecuencia, mayores frecuencias. Es decir, las facturas el valor de la facturación que más se repite. Moda. Es otro dato importante. Vamos a ver si tenemos una moda. A diferencia de la mediana y el promedio, puede haber o no puede haber moda, de acuerdo a la estadística descriptiva. La moda, coincidentemente, el valor que más se repite es 135, y que es exactamente la mediana. Fíjate bien. Me salta a la luz una pregunta. ¿Cuántas veces se repite esta moda en esta población de 148,369? Vamos a calcular la frecuencia aquí al lado. Vamos a fx y vamos a usar la función contar si. ¿Sí? Me cuenta qué valores en ese rango de datos, ¿ok? Rango, me pide el rango de datos, control shift. Y el criterio, quiero que me contabilice cuántos valores de 135 hay. Me va a contar. Si encuentra uno, 1. Si encuentra otro, 2. Y me va a decir la frecuencia de esa moda. Si la moda es el valor que más se repite, quiero ver cuántas veces se repite. 8,794. 8,794 de 148,369 es el valor que más se repite en mi conjunto de datos. Dato muy importante. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Entonces ya tenemos la tabla de frecuencias. ¿Cómo están distribuidos mis datos? Valores mínimos, valores máximos, nuestros intervalos. Tenemos las medidas de tendencia central, promedio, mediana y moda. Y nos vamos a las medidas de dispersión. ¿Okay? ¿Qué tan variables están nuestros datos? ¿Qué tan variables están dispersos? Están muy cercanos al promedio para tener en consideración el promedio como valor representativo o la moda o la mediana. Vamos a calcular entonces la primera medida de dispersión, que es el rango. Nos vamos a rango es simplemente la resta entre valor máximo y valor mínimo. 421 es mi rango. La desviación promedio es cada observación, cada facturación menos el promedio, ¿sí? Obtenemos el valor absoluto, porque una desviación puede ser positiva o negativa, puede ser, el valor puede estar más alto del promedio o puede estar menor. Obtenemos el valor absoluto, dividimos para el número de observaciones y tenemos la desviación promedio. Lo vamos a calcular con la función y vamos a buscar DESPROM. DESPROM, aquí está. Desviación promedio. Devuelve el promedio de las desviaciones absolutas de la media. Aceptar. Y escojo mi dato. Control Shift hacia abajo. Listo. Mi desviación promedio del promedio más o menos varían en 59,79, casi $60 en relación al promedio. Vámonos a la varianza. Es otra medida de dispersión que toma esa desviación, la diferencia entre el valor real, entre la facturación menos el promedio, hay una desviación, pero en esta ocasión lo eleva al cuadrado, lo suma todo y lo divide para el número de observaciones para sacar un promedio. Recuerda, de un valor elevado al cuadrado. La varianza entonces, vamos a usar la función var. Var.p, porque es una población. Una población es una muestra, es una población. Aceptar, control, shift, hacia abajo, enter. Nuestra varianza es 5,457. Un valor que no es comprensible. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de valores elevado al cuadrado y estoy sacando un promedio. No puedo leerlo como tal. Entonces necesito traerlo más a un dato más comprensible de valores como de los valores previos que he obtenido, 135, 148, un valor máximo 439. Me parece un valor de 5,457. No tiene sentido. Vamos a aterrizarlo a un valor más comprensible y le vamos a sacar la raíz cuadrada. Y eso es lo que llamamos desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza.
pero lo vamos a calcular con la función desviación estándar. Aquí está, pero de la población. Desbest.p, ¿ok? La desviación estándar de la población. Aceptar. Podemos usar la función o simplemente le podemos sacar la raíz cuadrada de la varianza y tenemos que la desviación estándar es de 73.87. ¿Ok? Listo, 73.87. Es decir, mi valor promedio, mis datos varían desde el valor promedio, que es de 148.86, una desviación estándar más 73.87 o menos 73.87. Listo, así hemos obtenido las medidas para obtener la tabla de frecuencia, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Y a continuación, para cerrar este video, vamos a dibujar o a graficar el histograma. Vamos a dar un poquito de espacio y vamos a seleccionar nuestros datos, Control Shift hacia abajo, nos vamos al menú Insertar y vamos a seleccionar histograma, ¿okay? Histograma, este. Seleccionamos el histograma y aquí tenemos nuestro histograma. No está como lo deseamos, así que vamos a hacer unos pequeños cambios aquí. Ok, elimino el título para ganar un poquito de espacio. El eje X, le hago doble clic, le hago clic, botón derecho, dar formato, y aquí hay algo muy importante, donde dice número de rangos, voy a seleccionar 10, porque así lo establecí en mi tabla de frecuencias, 10 clases o 10 rangos. Pongo aceptar, enter y listo. Ya tengo mi histograma que me muestra la distribución por clase. Vamos a ampliarlo un poquito para que entren bien el eje X. Le pongo botón derecho a la columna y le pongo las etiquetas. Y puedo ver que el rango donde tengo mayor número de facturación es de 102.22 a 144.34. Tenemos dos clases importantes también, la de 60 a 102 y la de 144 a 342. Esta clase donde están los datos de facturación más altos no son tan importantes. Son muy importantes estos rangos. Estos rangos son los 3 rangos más importantes dentro de mis niveles de facturación. Si hemos terminado este video, he enseñado a hacer en Excel un análisis descriptivo, primero de la tabla de frecuencias, segundo, medidas de tendencia central y tercero, medidas de dispersión. Si te gustó este video, compártelo, un me gusta, suscríbete al canal. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras.